Buenas tardes, continuamos con la epístola a los Efesios y hoy el capítulo 4. Hoy vamos a ver desde el versículo 17 y el título que tiene aquí es La nueva vida en Cristo. Bueno, hemos visto a través de toda esta epístola todas las bendiciones de las cuales el Señor nos ha hecho partícipes, y también hemos visto mucha doctrina hasta este momento. Ya es el tiempo de ver lo que es la conducta, cómo nos debemos comportar nosotros, sabiendo todo lo que, conociendo ya nuestra identidad en Cristo. Ahora viene cómo debe ser nuestro comportamiento, o sea, debe ser consecuente nuestro comportamiento con lo que hemos aprendido, con lo que el apóstol Pablo nos ha enseñado. Y dice así el primer versículo: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Bueno, aquí lo que está diciendo el apóstol Pablo, no está hablando a nombre propio, sino está él haciendo una solicitud de cuenta propia, sino que es en el Señor. Es Dios el que ha revelado, el que ha inspirado estas palabras para que nosotros podamos obedecer a lo que el Señor está a punto de decirnos. Aunque ya vamos a ver que de algún modo es un recordatorio a lo que ya el Señor Jesús nos había enseñado mientras estuvo en la tierra. Pero vamos a verlo. Bueno, dice así, que requieren el Señor. Dice, bueno, la palabra ahí, dice esto pues digo y requiero. Bueno, esa palabra requiero significa les voy a leer otra versión. Dice, por esto digo y testifico en el Señor. Esa es la palabra utilizada en griego, ¿sí? La palabra pues martureos, que significa que bien relacionado con ser testigo, con testificar, con ser un mártir. Dice, el apóstol no está hablando aquí en nombre propio, sino en el Señor, quien está exhortando. Primero, que ya no te comportes como aquellos, la primera exhortación dice que ya no te comportes como aquellos que no han sido redimidos. O sea, no podemos comportarnos igual a aquellas personas, dice, como los otros gentiles, ¿sí? Ahí la palabra gentiles no solamente se refiere a los no judíos, sino a los que no pertenecen a la iglesia de Cristo. Dice, como aquellos que no han sido redimidos, que no pertenecen al cuerpo de Cristo. Dice que andan en la vanidad de su mente, ¿cierto? ¿Qué quiere decir esto? Que sus objetivos son vacíos y sin esperanza. Así tristemente es la gente sin Cristo. ¿Cuáles son los objetivos en su vida? Usted, si escucha a una persona no creyente, ¿cuáles son su proyecto de vida? Al final se va a dar cuenta que todas son cosas pasajeras, son cosas vacías, solamente apuntan a lo material, pensando solo en gozo, en gozar, en disfrutar, pero en el presente. Allí ellos, la verdad es que en la eternidad poco piensan, no está dentro de sus planes. Bien, dice así, y dice para que no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente. Bueno, mire, ellos también tienen algo, y es que ellos son de doble faz. ¿Por qué? Porque uno, cuando usted anda junto a ellos quieren que seamos como ellos, ¿sí? Ellos, por ejemplo, te van a ofrecer un trago, o te van a ofrecer ir a determinada fiesta. ¿Y qué pasa si usted no les recibe? Se burlan, usted no sabe gozar la vida. Bueno, estas cosas que pasan, ¿no? Ellos siempre van a querer, le van a atentar, le van a ofrecer gratis cosas que van a dañar nuestro testimonio, pero ellos a la vez odian la hipocresía, ¿sí? No les gusta cuando uno es hipócrita. Por ejemplo, ellos te van a acusar. Si usted, por ejemplo, si ellos invitan a alguien a que esté con ellos, si usted acepta, después de eso, usted no es disque cristiano, usted no es disque evangélico, y está en esto, está en aquello, ¿sí? O sea, primero te invitan y luego te acusan, ¿sí? ¿Y a quién se parecen ellos? ¿Qué labor están haciendo? La labor de Satanás. Eso es lo que el diablo hace, ¿no? El diablo primero a uno le pone la tentación, y luego cuando ya ha caído, entonces ahí sí va y lo acusa
ante Dios. Pasa lo mismo con ellos, entonces nosotros tenemos que cuidar mucho nuestro testimonio. En realidad a ellos poco les importa, digamos, qué va a pasar luego de que muramos, porque ellos dicen, como está en la Biblia, ¿no? Comamos y bebamos, que mañana moriremos. Eso es la vanidad de su mente, cosas vanas, cosas huecas, cosas vacías, cosas que no proveen una esperanza real, solamente piensan en disfrutar el presente. Versículo 18. Dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón. O sea, ¿ellos por qué actúan así? ¿Ellos por qué se comportan de esa manera? Porque tienen el entendimiento entenebrecido. Bueno, la palabra entenebrecido quiere decir oscurecido, es decir, que está oscuro su entendimiento. Y bueno, esto no fue algo que digamos así que ellos quisieran que les pasara, sino que todos nosotros venimos desde que nacemos, tristemente venimos así, venimos con con el viejo hombre, digámoslo así, venimos con el ADN del pecado, o sea, esa información viene en nuestro ADN. Dice, es algo que ocurrió en el pasado, pero que aún afecta en el presente. ¿Y a qué se refiere cuando habla de algo que ocurrió en el pasado? Bueno, dice así, continúo leyendo, dice, no es en la mente, sino en los pensamientos y la voluntad, ajenos a la vida de Dios por el pecado de Adán y Eva. A eso se refiere, ¿sí? Nacemos por defecto alejados de Dios. Entonces, ¿qué pasó en el pasado? Recordemos qué pasó allá en el huerto del Edén. Bueno, que Adán y Eva pecaron. Recordemos o pensemos por un momento cómo sería el hombre en esas condiciones. O sea, su mente estaba dispuesta, podían escuchar a Dios, tenían esa buena comunión con Dios. Existía, ¿sí? esa comunión, esa relación con Dios. Ellos podían escuchar a Dios cuando les hablaba. Pero ¿qué pasó? Tristemente, el pecado hizo que esa comunión se rompiera y también hizo que el entendimiento de todos se oscureciera, que perdiéramos una información importante. Dice así, esto no solo afectó el entendimiento, sino que borró cierta información y nos dejó sin la capacidad de procesar información espiritual. Mire, este pecado hizo que ya no, o sea, naturalmente no podemos aceptar las cosas de Dios. El hombre nace, no es como el dicho de aquel filósofo que el hombre nace bueno y la sociedad lo corrompe. No es así. El hombre nace por naturaleza malo. El hombre es malo. O sea, a los niños cuando están pequeños no les enseñan a que le peguen a la mamá o que levanten la mano contra la mamá. Sin embargo, los niños son chiquitos y aprenden a decir groserías. Mire, a veces a querer levantar la mano contra sus padres, o sea, cosas que no le han enseñado. ¿Por qué? Porque el hombre realmente no nació bueno. Esa información de comunión con Dios se perdió, o sea, se perdió ahí, tristemente, produjo ignorancia, ¿sí? Eso también produjo ignorancia en nosotros y fue puesto un velo entre nuestros ojos y nuestra mente. Por eso no es posible tener ese acercamiento directo a Dios. Una persona naturalmente no se va a acercar a Dios. Bien, mire, por esta razón muchos científicos y estudiosos, aunque son muy inteligentes, saben mucho, no pueden entender las cosas espirituales, ¿sí? O sea, una persona natural no puede comprender las cosas del espíritu. No podemos con nuestra mente tratar de entender los milagros, ¿sí? Muchos dicen, bueno, ocurrió un milagro, pero no se entiende cómo es. ¿Por qué? Porque tratan de entenderlo simplemente con su entendimiento, pero no tienen realmente esa revelación de Dios. Dice, no tienen la capacidad de entender o discernir las cosas espirituales, porque hay cosas que se disciernen, las cosas espirituales se han de discernir espiritualmente. Bien, y dice que por la dureza de su corazón. ¿A qué se refiere eso? A la voluntad, los anhelos profundos. Es necesario un nuevo corazón. Ahí en el versículo 18, la otra parte dice, por la ignorancia que en ellos hay,
por la dureza de su corazón, ¿sí? Entonces, todo esto es por el mismo efecto. Eso, mire, ese pecado produjo una dureza en nuestro corazón, tanto en Adán y Eva como en el resto de mortales, ¿sí? Hay una dureza, una apatía a las cosas de Dios por naturaleza. Bueno, pero ¿cómo se logra, cómo nosotros logramos cambiar eso, digámoslo así, en nuestra vida? Bueno, se logra solo a través del nuevo nacimiento, lo que Jesús nos enseñó, el nuevo nacimiento, que es necesario nacer de nuevo. Y cuando nosotros nacemos de nuevo, mire, todo es renovado. ¿Qué pasa cuando un bebé nace? Normalmente viene con todo nuevo, ¿cierto? Cerebro nuevo, corazón nuevo, todos sus órganos nuevos, y funcionan. Lo normal es que funcionen bien, ¿cierto? Igual, cuando nosotros nacemos de nuevo en Cristo, todo es renovado. Mire, la mente, el corazón, la vista, el entendimiento, la boca, el cuerpo total es renovado. Entonces, por eso es necesario un nuevo corazón. Entonces, ¿cómo ocurre eso? A través del nuevo nacimiento. Versículo 19, dice así: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. O sea, a ellos se les fue cada día más duro su corazón, ¿sí? ¿Y qué significa perder sensibilidad? Es no sentir dolor. Eso es perder la sensibilidad, ¿cierto? No sentir, y en este caso es no sentir ni dolor ni vergüenza. ¿Sí? Perdieron el control, es decir, tienen una incontinencia moral, es decir, están desenfrenados. Ese es un estado más avanzado en el pecado del hombre, ¿sí? Cuando ya dice que están desenfrenados totalmente. Hay gente que uno ve que, digamos así, se comporta hasta cierto punto, pero mire, estos casos ya son más graves, ¿sí? Cosas que antes se hacían en secreto, ahora se hacen en público sin ninguna vergüenza. Antes cosas que la gente solamente hacía de noche, ahora las hacen en el día, ¿sí? Sin importarles nada. Se volvieron como animales irracionales, así como los animalitos que nosotros vemos que a ellos no les importa hacer, digamos, sus necesidades frente a los demás, o no les importa aparearse frente a los demás, ¿cierto? Así son muchas personas que poco a poco, tristemente, van perdiendo la vergüenza. Bueno, y nos habla allí de lascivia. Bueno, ¿qué es la lascivia? Bueno, esa palabra viene del griego asergeia y significa una conducta libertina. ¿Sí? Aquellos que, como les digo, no les importa, una conducta libertina, descarada y desafiante. ¿Sí? El hombre natural siempre trata de ocultar su pecado, ¿sí? Pero el hombre con esta condición no le importa que sea visto o que sea grabado o que sea publicado, antes disfruta de todo esto, ¿sí? Por ejemplo, yo creo que podemos ver muchas, como por ejemplo mujeres que se desnudan. Hay mujeres que no tienen ninguna vergüenza y se desnudan frente a los demás. Hay otras personas incluso que he visto casos, mujeres que, digamos, le quitan el marido a otra mujer, y ya antes lo tapaban, ahora ya no. Ahora estas personas con esta condición antes se alegran de haber hecho esto, y no tratan de ocultarlo, sino que antes tratan de mostrarlo como un trofeo, algo que hicieron. Entonces todo este desenfreno, todas estas cosas malas son lascivia, ¿no? Lo que hemos visto. Y estas personas con esta condición no les importa, o sea, no les importa ser vistos. Ellos hacen cosas frente a los demás, no tratan de ocultarlas, no tratan de hacerlo en secreto, ¿no? O sea, que todo el mundo se dé cuenta, que todos lo vean. Yo creo que eso se ve hoy en día mucho, ¿sí? Como les digo, muchas mujeres lo hacen, se desnudan sin ningún pudor frente a los demás y no les importa nada. A ese extremo, mire, a ese extremo llega la condición del hombre, el hombre caído, el hombre en la Biblia, en el término es enos, para ese hombre caído, ese hombre débil, ese hombre enfermizo, ese hombre que no le importa nada. Bien, dice así, estamos en el versículo 19, dice: para cometer con avidez toda clase de impureza. Bueno, avidez es un deseo desmedido, es avaricia, nunca estar satisfecho,
Sí, aquellas personas que no se conforman. Bueno, mire, esa palabra aplica en muchas áreas, no solo en determinada área, sino que aplica a cualquier área. Puede ser en el área del dinero, en el área sexual, o sea, en cualquier área aplica, ¿sí? Aquello de que es un deseo desmedido, que no puedes, que nunca está satisfecho. Aquellas personas que teniendo su pareja buscan de alguna otra manera alimentar su carne. A eso se refieren, a eso también se refieren esos deseos desmedidos. Esta palabra avidez es un desenfreno. ¿Y qué es impureza? Bueno, ahí viene de la palabra acatarsia y significa inmundicia o corrupción moral. O sea, a ellos no les importa, ahí se refiere sí a la parte sexual, inmundicias, ¿sí? Impurezas. Todo lo que no agrada al Señor, y que vemos que el Señor nos manda a vivir una vida santa delante de Dios. Pero aquellas personas, mira, o sea, aquí está el apóstol Pablo, está diciendo cómo no tenemos que ser nosotros. O sea, estas cosas que yo estoy nombrando es porque el apóstol Pablo está diciendo que nosotros ya no somos así. O sea, nosotros ya el Señor hizo una obra en nosotros. Nosotros ya no tenemos, o sea, aquí está hablando de ellos, de los otros gentiles. Aquí increíblemente está hablando que ellos son, pero ¿por qué tiene que hablar esto a la iglesia también? ¿Por qué? Porque aún hay gente que no ha muerto al viejo hombre. Aún hay gente cristiana de años en el Evangelio y siguen con estas prácticas abominables delante de Dios. Pero por eso el apóstol Pablo hace esa exhortación, hace nuevamente, sí, requiere, dice, testifica del Señor. O sea, es el Señor el que está haciendo este llamado a la santidad, a la castidad, a la pureza en todo tipo. Entonces tengamos cuidado con eso. Si ya hemos sido redimidos, si el Señor nos santificó, nos lavó con su sangre, ¿por qué nosotros vamos a volver a empuercarnos en la inmundicia del pecado, en los lodos del mal? No, el Señor ya hizo su obra, ya hemos sido lavados en la sangre de Cristo. No volvamos así como la puerca lavada que se enloda nuevamente, o como el perro que vuelve a su vómito. No seamos así, el Señor ya hizo una obra, no retrocedamos más. Versículo 20 dice: mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Aprender a Cristo. Y mire, no dice no hemos aprendido así de Cristo, ¿cierto? Sino a Cristo. No podemos rechazar a Cristo y adoptar el cristianismo. ¿Sí? O sea, si hemos aceptado el cristianismo, de ningún modo podemos rechazar a Cristo y dejarlo a un lado. No, recibirlo como esto se refiere, aprender a Cristo se refiere recibirlo como persona y ser moldeados por su enseñanza, dejar que Él nos moldee, aceptar, escuchar. Dice, conocerle al mismo para poder seguir y obedecer sus mandamientos. Eso es lo que significa aprender a Cristo. No dice aprender sobre Cristo o aprender de Cristo. No es solo adquirir doctrina, sino entrar en una comunión profunda con Él como persona. A eso se refiere. Entonces, aprender a Cristo, ¿sí? Tomar su persona, saber lo que Él nos enseñó. No hemos nosotros aceptado una religión, no hemos dicho sí al cristianismo, no. Nosotros lo que dijimos sí fue a Cristo, lo que Él nos dejó, sus enseñanzas. A Él es que debemos aprender y ser imitadores de Cristo. Versículo 21. Si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús. Miren, no, esa palabra, si en verdad habéis oído, no es que el apóstol Pablo está poniendo en duda, ¿sí? Que usted creyó, no está poniendo en duda. No es un condicional. Lo que quiere decir es, sí, es así, lo oíste, usted oyó a Cristo, es así. Bien, las ovejas del buen pastor, ¿qué pasa? Escuchan su voz. Si usted es una oveja del Señor Jesús, usted escucha su voz y lo siguen, ¿verdad? Lo seguimos. Esto sugiere una edificación continua, una instrucción. Mire, lo que el Señor Jesús, cuando Jesús es nuestro pastor, no quiere decir que Él nos enseñó una vez y ya no
una vez para siempre. Es decir, las enseñanzas que Jesús hizo, nos dejó, continúan. O sea, hoy debemos aplicarla cada día a nuestra vida. Es una instrucción continua. Necesitamos continuamente ser instruidos por la palabra de Dios, por las enseñanzas, por la doctrina que Cristo Jesús, quien es la verdad, nos enseñó. Entonces a eso se refiere, a escuchar la voz del Señor. Las ovejas del Señor Jesús, dice, escuchan su voz. ¿Y qué pasa? Y lo siguen. Así mismo nosotros. Versículo 22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Bueno, aquí, mire, esta palabra, despojaos, hace parte de las enseñanzas que Jesús dejó. Entonces, en el versículo que acabamos de ver, en el 21, nos habla que Jesús nos dejó unas enseñanzas, ¿verdad? Y en el versículo 20 nos decía que habíamos aprendido a Cristo, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas enseñanzas? Bueno, aquí se distinguen tres enseñanzas, 3 puntos principales. Y la primera, ¿cuál es? Despojarse, ¿sí? La palabra despojado, bueno, quiere decir despojarse. Y esto nos lo enseñó Jesús. Eso es parte de las una de las 3 enseñanzas. Bueno, Jesús nos dejó muchas más, pero aquí en este punto, en estos versículos especialmente, dice despojarse. ¿Qué es despojarse? Bueno, las 3 enseñanzas son despojarse, renovarse y vestirse. Entonces téngalo en cuenta. 3 de las enseñanzas que nos dejó Jesús: despojarse, renovarse y ¿qué? Y vestirse, revestirse, vestirse o revestirse. Bueno, dice así, ¿qué es despojarse? Bueno, ahí quiere decir, digamos, que lo que significa es desvestirse, ¿sí? Eso es lo que significa despojarse. Desvístase del viejo hombre. ¿Y de qué manera Jesús nos enseñó esto? Cuando Jesús nos enseñó acerca de arrepentirse o convertirse. Jesús nos habló mucho acerca de ¿qué? Del arrepentimiento. Es decir, reconocer. ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es un cambio de mente, ¿sí? Es reconocer nuestro pecado, y si vamos, es un cambio de dirección, ¿no? Que si vamos hacia acá, ahora nuestro camino debe ser hacia el lado contrario. O sea, no podemos saber que estamos en lo malo y seguir allí. Un arrepentimiento verdadero implica un cambio de actitud, un cambio de dirección, un giro de 180 grados. Entonces eso nos lo enseñó Jesús. Jesús nos enseñó a arrepentirnos, a convertirnos, ¿cierto? Mire, quitarnos los harapos heredados de Adán. Eso es lo que quiere decir. Ya vimos el problema, ya vimos de a dónde veníamos, con una mente, con un entendimiento entenebrecido. ¿Desde a dónde venía ese problema? Desde Adán y Eva, desde allá venía ese problema, ¿cierto? Desde el Edén. Pero ahorita, cada ser humano que nace viene cargando, digamos así, hablándolo metafóricamente, con los harapos, ¿cierto? Lo que nos heredó Adán, ¿qué fue? Los harapos, esa vestidura sucia, esa vestidura manchada, vergonzosa, ¿sí? Entonces, eso es el viejo hombre. El viejo hombre, Adán, dice, se rebela contra Dios. Cada uno de nosotros que nacimos con ese viejo hombre a cuestas, eso se rebela contra Dios. Bueno, voy a darle algunos ejemplos de eso. Mire, por ejemplo, un prisionero que sale de la cárcel, ¿cómo sale él? Bueno, él sale con unas vestiduras rayadas, ¿cierto? O naranjadas. Pero ¿qué tal que él salga de la cárcel y siga otra vez con sus prendas? Va a sentirse todavía como un prisionero, ¿cierto? Lo van a de pronto uy, pero usted se voló, ¿cierto? ¿Qué tiene que hacer él lo primero cuando salió de la cárcel? Bueno, quitarse esa vestidura, ¿cierto? Esa vestidura de prisionero, tiene que quitársela, tiene que despojarse de eso. Otro ejemplo, mira, cuando un enfermo sale del hospital y que tiene, digamos, ropas de enfermo, ¿qué hace la persona? La persona ya no quiere tener más esas ropas, ya no quiere tener esas batolas, esos gorros, bueno, todo eso que necesitaba, que lo identificaba como un paciente, como una persona con cuidados especiales, ¿no? Él ya quiere quitarse todo eso, él ya quiere sentirse bien con su ropa normal, que poder salir, poder andar.
¿Qué otros ejemplos puedo dar? Bueno, acerca de aquella mujer que es, digamos así, de la vida alegre, y ya sabemos cómo es el atuendo de ellas. Esa persona, cuando realmente ha venido a Cristo, ya lo último que quiere hacer es quedarse con esa misma ropa. Ella ya no quiere ser más reconocida como aquella mujer que se prestaba que era la mujer de todos y de nadie a la vez. Sino ella ya no quiere ser así. Esta mujer que realmente se convierte quiere mostrar que realmente ha cambiado, y del pasado ya no quiere recordarse más. O también podemos ver el ejemplo de una persona, un habitante de calle. ¿Cómo es esta persona? Sucia, maloliente, con ropas rotas, ¿cierto? Mejor dicho, su aspecto. Esta persona, cuando recibe a Cristo, cuando es renovado, cuando digamos recibe sanidad, no solamente física, emocional, de todo tipo, esa persona lo último que quiere es seguirse viendo así. Lo que quiere es bañarse, cambiarse esa ropa, botarla, porque ya eso no le va a servir más, ya ni lavando esa ropa, ya no va a querer lavar esa ropa, él va a querer una ropa nueva. Entonces esa metáfora utiliza el apóstol queriendo decir despojados, o sea, desvístase de lo viejo. Usted y yo lo que hoy debemos hacer, desvestirnos del viejo hombre. Bueno, y hago yo una pregunta: ¿será que el viejo hombre morirá para siempre? ¿Será que morirá para siempre? Bueno, resulta que un hombre, va a leer lo que dice aquí. ¿Erradicaremos por siempre al viejo hombre? Bueno, dice, totalmente, tristemente no. Mire lo que dice acá, lo que dijo Martín Lutero. Pensé que el viejo hombre había muerto en las aguas del bautismo, pero descubrí que el infeliz sabía nadar. O sea, con eso nos damos cuenta de que tristemente no podemos erradicarlo totalmente mientras estemos en este cuerpo. Es decir, esto es una acción continua que tenemos que estar haciendo. No es que ya nos despojamos y ya continúo mi vida normal. No, mire, es una acción continua. Los 3 puntos que estamos viendo son una acción continua que tenemos que estar haciendo permanentemente. Es decir, todos los días tenemos que estarnos despojando del viejo hombre, no alimentar ese viejo hombre. Sí, bueno, cuando dice allí estamos en el versículo 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Sí? ¿Qué significa que está viciado? Es decir, que está contaminado o que está corrompido, que es corrupto. Eso se refiere con la palabra viciado. Dice, ¿qué son los deseos engañosos? Bueno, pasiones que mienten sobre la verdadera felicidad. ¿Sí? Todo resulta en decepción. Mire, las personas normalmente, como les llamamos nosotros, mundanas, ellos piensan en que la felicidad está en las fiestas, en los placeres, en estas cosas. Ellos piensan que allí está la felicidad. Pero ¿qué pasa? Que se dan cuenta que todo eso termina con una decepción. Bueno, esto lo que hace es que generar esclavitud, adicción, y no la felicidad aparente que ellos están buscando. Ellos piensan que todo esto les va a traer felicidad, y cada 8 días la buscan de diferentes maneras, buscan esa felicidad, pero terminan decepcionados porque la felicidad no viene por estas cosas. Estos son solamente deseos engañosos. O sea, el viejo hombre, todo lo que el viejo hombre pueda ofrecernos, al final es engaño, no es nada bueno. Bien, continuamos con el versículo 23, dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Entonces, primer punto, ¿cuál fue? Despojarse del viejo hombre. Segundo punto, ¿cuál es? Renovarse. Renovarse significa hacerse nuevo otra vez. Es como rejuvenecerse. Al igual que la anterior, es una labor continua. ¿Sí? No es algo que ya hice, ya me rejuvenecí, ya hoy renové mi mente, ya no necesito renovarla más. No, es una acción continua que nosotros debemos estar haciendo cada día. ¿Sí? Y algo importante,
Si usted ya desechó algo, usted no vuelve a utilizar eso que ya desechó. Lo que usted ya desechó ya lo echa a la basura y ya no lo vuelva a utilizar. Entonces, si usted hoy necesita usted renovar su mente, no vuelva a coger otra vez esos malos pensamientos, no vuelva otra vez a permitirle a su mente esos malos deseos, no se lo vuelva a permitir más, deséchelo ya para siempre. Recuerda que el que está en Cristo, una nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y que todas son hechas nuevas. Y dice, al igual que el anterior, es un proceso continuo. Cada día debemos crecer en el conocimiento de Cristo. Si cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de actuar. Sí, este es el puente, este punto es el puente entre ambos, entre despojarse del anterior punto y del punto que viene. El punto que viene es revestirse. ¿Sí? El cambio comienza con esta renovación. ¿Sí? Aquí primero usted se despojó, luego viene un cambio. Sí, viene un cambio, viene una renovación de su mente, un rejuvenecimiento de su mente. Es mediante el Espíritu Santo, ¿sí? Es mediante el Espíritu Santo que logramos renovar nuestra mente cada día. ¿Sí? Nuevo contenido, nuevos criterios basados en la palabra de Dios. Es un cambio de actitud y un cambio de motivación. Ya no pensamos más en las cosas terrenales, ya no pensamos más en las cosas pasajeras. Ahora, ¿en qué estamos pensando? En lo celestial, en lo eterno. O sea, ya no podemos, ya sabiendo nosotros y recordando un poquito lo que vimos en los primeros capítulos, que con Cristo estamos sentados en los lugares celestiales. O sea, en Cristo Jesús, aunque estamos aquí físicamente, espiritualmente, ¿dónde estamos? Estamos junto a Cristo, estamos en Cristo, estamos junto a Él. Entonces es maravilloso eso. Ya no estamos pensando solamente en las cosas pasajeras, ya no andamos pensando en las vanidades, en deseos engañosos, sino que ahorita nuestro pensamiento hacia dónde apunta, hacia lo eterno, hacia lo espiritual. Entonces de eso se trata la renovación. ¿Y cómo logramos nosotros estar renovando cada día nuestra mente? Con la palabra de Dios. Mire, no hay otra manera de usted renovarse. No es estudiando, bueno, tenemos de mejorar, por supuesto, nuestra parte intelectual, académica, estudiar lo más que podamos, pero mire, si dejamos de un lado la palabra de Dios, entonces no vamos a renovar en el espíritu de nuestra mente y no vamos a poder alimentar y revestirnos del nuevo hombre. Es necesario la fuente inagotable para nosotros renovar el espíritu de nuestro entendimiento es a través de la palabra. Por eso la invitación a que cada día meditemos en ella, escudriñemos las escrituras. Dice, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Ya no pensamos más. Mire, ¿cuál es el pensamiento común de la gente, lo normal? ¿En qué piensan? En los placeres, ¿cierto? En lo pasajero, en lo carnal, en lo mundano, en las modas, en el egoísmo. Cada persona es egoísta realmente. El que no tiene a Cristo poco piensa en los demás, solo le importan cosas para ellos. Y pueden tener mucho dinero. Hay gente que tiene mucho dinero, pero si puede robar más y conseguir más, solo van a pensar en ellos y en sus familias, no van a pensar en la gente necesitada. Eso es lo normal del pensamiento de la gente, eso es lo común, pero nosotros ya no estamos así. Nosotros ya no pensamos en estas cosas. Como les decía, la renovación de nuestra mente va con lo eterno. Bien, entonces otro ejemplo que yo quiero dar en cuanto a estos 3 puntos, que ya hemos visto 2, son las malas hierbas en la agricultura, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero sembrar algo en un terreno, yo lo que debo hacer primero es que limpiar todo eso, ¿sí? Limpiar bien. Ahí sí la tierra se mueve, se remueve un poco la tierra y bueno, se prepara pues el terreno primero que todo para poder sembrar. Bueno, se abona, se siembran las semillas de lo que quiero sembrar y eso empieza a crecer y va a dar un fruto. Pero durante ese proceso yo tengo que estar quitando las malas hierbas, ¿sí? Yo tengo que ir, mira, y no lo puedo abandonar.
¿sí? Pasa lo mismo con la vida del cristiano. Nosotros no podemos abandonar nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Porque las malas hierbas van a ir creciendo cada día y se van haciendo más fuertes incluso que lo que sembramos. Asimismo, mire, es un excelente ejemplo, me pareció a mí, la vida del creyente. Primero Cristo hizo una obra en nosotros y nos manda a nosotros. Es algo que nos manda, mire, no es algo que Él ya nos redimió, Él ya nos perdonó, ya nos hizo nuevas criaturas, ya tenemos que estar seguros de que la obra Él ya la hizo, pero esto de despojarse, de renovarse y de revestirse es algo que nosotros tenemos que hacer. No dejemos, ay Señor, hoy renóvame tú. No, permite, o sea, sí, el Señor sí lo va a renovar, pero es usted el que tiene que poner de su parte. El Señor, ¿cómo le va a renovar su mente si usted se la pasa viendo películas, viendo novelas, viendo fútbol, viendo otras cosas? ¿Cómo va a permitir a que el Señor le renueve si usted no pone de su parte, si usted no es el que está quitando esas malas hierbas? Cuando llegan esos malos pensamientos, usted los deja ahí, pues ellos van a crecer y van a hacer fuertes y van a ahogar la palabra, van a ahogar esa semilla, esa buena semilla que está, que ha crecido ahí, que ha logrado y que no, mire, no logra florecer, no logra dar fruto. ¿Pero por qué? Es por nuestra culpa, es porque nosotros mismos no buscamos, porque estamos pensando en otras cosas menos en lo que debemos estar pensando. Si no meditamos en la palabra de día y de noche, ¿cómo queremos ser renovados? ¿Cómo queremos crecer espiritualmente si no estamos buscando realmente lo que nos llena? No puedo pretender yo que Dios me llene espiritualmente si yo me dedico a otras cosas, si las cosas del Señor las dejo de último, si quedó tiempo fui a la iglesia y si no hay tiempo, pues bueno, Señor, será para el otro domingo. Y así dejamos pasar el tiempo y no nos preocupamos realmente por lo que nos alimenta espiritualmente. Bien, versículo 24. Dice, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad. Entonces, de estos 3 puntos nos queda el último, que es revestirse. ¿Listo? Usted ya se despojó, usted ya está limpio, usted ya está renovado. Ahora lo que tiene que hacer es vestirse. Si no se puede quedar desnudo, porque también puede pasar que, bueno, yo quiero dejar lo malo atrás y ya no buscar más de Dios. Miren, no es posible. No es posible quedarnos así, no. Usted debe buscar revestirse. ¿Y cómo usted se va a revestir? ¿Qué va a lograr? Mire, revestirse del nuevo hombre. Es tipo de Cristo. Ya vimos que el viejo hombre es tipo de Adán, ¿cierto? Lo que Él nos dejó de herencia. Pero mire, la herencia que nos dejó el Señor Jesús es mejor aún. Sí, el nuevo hombre, sí, el segundo Adán. Jesucristo es tipo del segundo Adán. Dice que en el primer Adán todos morimos, pero en el segundo Adán, ¿qué? Todos tenemos la vida eterna. Dice, el comportamiento de una nueva naturaleza. No es una mejora del viejo hombre, no, sino una nueva creación. Otra acción continua, es algo que debemos seguir haciendo, debemos de seguir revistiéndonos cada día, así como hay un nuevo amanecer, así como cada día, digamos así, nace un nuevo día, nace también una nueva misericordia y nosotros, así como en la mañana sentimos la necesidad de bañarnos, de vestirnos con nueva ropas limpias, así mismo, revistámonos del nuevo hombre, revistámonos según Dios, ¿sí? Entonces es una nueva creación. Dice, y esto, lo que Jesús nos enseñó, equivale al nuevo nacimiento. ¿Sí? Lo que Jesús sí le recuerda cuando Nicodemo, Jesús le dijo, os es necesario nacer de nuevo, ¿cierto? A Nicodemo. Entonces, mira, lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí es que esto es lo que aprendimos de Cristo, a Cristo. Aprendimos a Cristo, aprendimos de sus enseñanzas, aprendimos de Él. ¿Qué aprendimos? Todas estas cosas, todos estos 3 puntos que les estoy dando ahí resumiendo, ¿cierto? Dice, a Dios le gusta lo nuevo. Dios dice la Biblia que Él va a hacer un nuevo cielo y una nueva tierra. En el libro de Apocalipsis dice, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Dios es un Dios que le gusta lo nuevo. Él no le gusta que sigamos con lo viejo, con las cosas del pasado. No, Él le gusta lo nuevo. Dice así, justicia y santidad de la verdad nacen de la realidad divina. ¿Sí? Es esto de la justicia y la santidad de la verdad que leímos allí.
Dice, nacen de la realidad divina, y esto en contraste con los deseos engañosos, ¿sí? Mire, esta justicia, esta verdad de Dios, esta santidad de Dios va en contraste ¿con qué? Con los deseos engañosos. Bien, yo creo que voy a dejar hasta aquí por el momento, hasta el versículo 24, recordando, voy a hacer un pequeño resumen, recordando estos 3 puntos que son muy, pero muy importantes. Lo primero que el Señor Jesús nos enseñó es a despojarnos del viejo hombre, la herencia que nos dejó Adán. Segundo, renovarnos en el espíritu de nuestra mente. Es el Espíritu Santo el que nos renueva cada día, pero nosotros debemos de poner de nuestra parte. Y por último, revestirnos del nuevo hombre. ¿Quién es este nuevo hombre? Es Cristo Jesús. Cristo Jesús ya hizo la obra por nosotros. Entonces es el llamado a vivir, es algo continuo, no es algo que se hizo en el pasado y no se volvió a hacer, no. Es algo que se hace continuamente y que es muy, pero muy importante que como cristianos estemos muy, pero muy pendientes de esto que es parte de nuestra conducta como cristianos. Bien, que el Señor les bendiga.